Bienvenidos a Desenredando la Torre de Babel. Somos alumnos de tercero de Psicología de la asignatura Pensamiento y Lenguaje, tutorizados por la profesora Nereida Bueno en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. En concreto, hoy somos Zoe, Patricia, Gabriel, Beatriz, Victoria y Julia. El episodio de hoy se titula Una visión más cercana a la tartamudez. Hablaremos de qué es la tartamudez, sus clasificaciones, la evolución, la vida cotidiana con tartamudez, su incidencia, su evaluación y cómo se debe intervenir. Datos curiosos como cuáles de los artistas más famosos del mundo son tartamudos y algunas falsas creencias. ¡Empezamos! Vamos a empezar por definir nuestro tema. ¿Qué es la tartamudez? El trastorno del habla no fluida, más comúnmente conocido como disfemia o tartamudez, ha generado muchas controversias entre los científicos. En general, podríamos definirlo como un trastorno que afecta a la fluidez del habla y que no suele ser constante en el tiempo. Es decir, puede que se presente más en unas circunstancias que en otras, y más en ciertos periodos de la vida que en otros. Por tanto, las personas de habla no fluida no tartamudean todo el tiempo. Es importante tener en cuenta que para las personas que tienen estas dificultades puede ser ofensivo que se les llame tartamudos. De hecho, en muchas ocasiones prefieren que se les llame personas de habla no fluida, aunque para muchas otras la tartamudez resulta ser un rasgo característico de su identidad y lo llevan con bastante naturalidad. Por tanto, hay que preguntarles qué prefieren y dirigirnos así a ellos. ¿Y qué tipo de tartamudez existen? Según los síntomas presentados por los pacientes, se distinguen tres tipos de tartamudez. Hablamos de tartamudez clónica cuando se repiten involuntariamente sonidos, sílabas y palabras debido a contracciones bucales breves y rápidas. Estas repeticiones son más frecuentes en las consonantes que en las vocales, ya que las vocales requieren de menos esfuerzos y movimientos de la lengua y boca. Prueba a decir una vocal y una consonante y verás un poco de lo que hablamos. Por otro lado, la tartamudez tónica se refiere a cuando se presentan prolongaciones y bloqueos al hablar, generalmente acompañados de cierta tensión muscular. Vemos los músculos del cuello en tensión, casi como si fueran a explotar. Finalmente, está la tartamudez o disfemia mixta, que es básicamente la combinación de los dos tipos anteriores y es la más común de las tres. ¿Cuáles son las conductas típicas de una persona de habla no fluida? Repeticiones de sonidos y sílabas. Yo, colate. Prolongación de sonido de consonantes y vocales. La F y la T suelen costar más. Francia. Toledo. Palabras fragmentadas. Pausas en medio de una palabra. Perro. Bloqueo audible o silencioso. Pausa al principio de decir algo. Circunloquios. Por ejemplo, le cuesta decir perro y dice: El animal ese con pelo que ladra. Palabras producidas con un exceso de tensión física. Se puede observar cómo se tensa su cuello al hablar, como lo comentamos anteriormente. Repetición de palabras completas monosilábicas. Yo quiero eso. ¿Y de dónde viene la tartamudez? El origen del habla no fluida es un tema que genera controversia dentro de la comunidad científica y por eso la tartamudez es un trastorno que logramos explicar desde la multidimensionalidad, teniendo una visión integradora de los factores genéticos, neurológicos, psicológicos y lingüísticos. Según su origen, la clasificación es la siguiente. Neurogénica. Suele aparecer a partir de una enfermedad o una lesión cerebral y por eso se define también como tartamudez adquirida. Un factor muy importante que hay que tener en cuenta es que, en este caso, los síntomas suelen ser persistentes en el tiempo y ante las distintas circunstancias de la vida. Psicógena.
Se desencadena a partir de una situación traumática. Suele desaparecer si se trabaja el trauma. Evolutiva. Es la más frecuente. Se presenta en niños durante la fase de adquisición del lenguaje. El 80% de las personas con habla no fluente padecen este tipo de tartamudez. Genética. También es importante tener en cuenta que si bien no podemos afirmar que la tartamudez es un trastorno hereditario, se han encontrado evidencias de que las personas con antecedentes familiares de disfemia tienen cierta predisposición genética a desarrollar dicha dificultad del habla. Otra propuesta para explicar la tartamudez es que algunos autores hablan de que existe un problema a nivel cerebral que afecta el procesamiento de la información. En un cerebro sin trastornos de la comunicación, generalmente el habla se procesa en el hemisferio izquierdo, en el área de Wernicke, que procesa los significados, y el área de Broca, que procesa la gramática. Estas áreas, junto a la corteza motora, forman el habla. Sin embargo, hay autores que indican que el procesamiento del habla en personas con tartamudez se da más en el hemisferio derecho, lo que dificulta el enlace o la comunicación entre los circuitos que mencionamos anteriormente: Broca, Wernicke y corteza motora. Esto hace que el cuerpo calloso, que es la parte que conecta ambos hemisferios del cerebro, tenga que trabajar más, ya que está intentando pasar la información de un lado a otro para que sea procesada. Esta sobrecarga del cuerpo calloso es lo que para muchos autores es la causa de la tartamudez. ¿A quiénes afecta la tartamudez? ¿Cuál es su pronóstico? El pronóstico de recuperación es muy alto y puede llegar a alcanzar hasta el 80%. Esto se potencia si los padres acuden a orientación profesional sobre cómo afrontar el problema y cómo manejarlo con el niño cuando todavía es pequeño. La tartamudez es mucho más común en niños que en adultos, 2% y 6% respectivamente, y dentro de estos es más común verlo en niños que en niñas, 4 chicos por cada chica. Es importante que la intervención empiece lo más cerca posible al inicio del problema, ya que existe un riesgo importante de persistencia del trastorno y su cronificación si esto no se hace. ¿Cómo se desarrolla la tartamudez en el tiempo? Pues lo más común es que aparezca entre los 2 y 4 años de vida, cuando el niño o la niña empieza a desarrollar un lenguaje más elaborado. El trastorno de habla no fluida puede empezar poco a poco. Entonces, al principio las repeticiones y demás síntomas solo ocurren de vez en cuando, pero también puede aparecer de repente, y esto suele ser a causa de experiencias traumáticas o estresantes. En los niños preescolares, el tartamudeo se da de forma más leve y menos frecuente. Además, los niños de estas edades no se suelen dar cuenta de que cometen pequeños errores a la hora de hablar. Por tanto, aunque a veces sí puede aparecer la frustración al no poder expresarse como ellos quieren, no es una preocupación demasiado grande en su vida. Muchas veces el problema viene cuando los padres o profesores, con una intención de ayudar al niño, le corrigen y le dicen cosas como tranquilo o poco a poco. Esto hace que el niño se vuelva consciente de su dificultad y se ponga más nervioso a la hora de hablar, por miedo a equivocarse y por pensar que su forma de hablar está mal. Aunque según diversas investigaciones es poco frecuente que la tartamudez se cronifique y que los síntomas sean cada vez más habituales, sí hay casos en los que esto ocurre y la dificultad permanece hasta edades más tardías. Si los problemas en el habla persisten en la adolescencia y la adultez, estos son más frecuentes e intensos que en la infancia. Como ya se ha mencionado, al haber permanecido hasta edades más avanzadas, es probable que la tartamudez influya más notablemente en aspectos sociales y profesionales de la vida de la persona, de lo que hablaremos cuando veamos cómo afectan estas dificultades en la vida cotidiana. Es importante destacar que la evolución de la tartamudez es muy variable, es decir, que la persona puede pasar por etapas de mejoría y por etapas de empeoramiento. Sabemos que te hemos dado mucha información. Por tanto, si quisieras saber más sobre la evaluación, tratamiento, su efecto sobre la vida cotidiana y algunas curiosidades, no dudes en escuchar nuestro siguiente capítulo. Te esperamos y gracias una vez más por escucharnos.